Muy buena tarde, día o noche, profesor. Ya sea la hora que usted esté viendo esto. Hoy yo y mi equipo le vamos a hablar sobre los movimientos sociales actuales que están pasando aquí en México, comparado un poco con los movimientos sociales que hubo antes, antes de nosotros, los que nos dan algunas comodidades de las que podemos gozar o nuestros seres cercanos pueden gozar actualmente. Eh, Comenzaría mi compañero Alfonso y entraría con los jaramillistas. Por ejemplo, uno de estos movimientos, como dijo mi compañero Gabriel, fue el jaramillista, el cual empieza en 1942 en Zacatepec. Esto empezó como una huelga, como un ingenio, en un ingenio azucarero donde los trabajadores estaban exigiendo más comida, más tierra y un salario más justo, así como derecho al voto popular y un derecho democrático. Este no extremista se le dio por Rubén Jaramillo, el cual inició el movimiento en este ingenio azucarero, el cual, por no respetar una amnistía, el cual es un perdón por el Estado, fue acribillado y junto con su familia en un sitio arqueológico. Yo creo personalmente que el jaramillismo fue bueno y justo porque los trabajadores estaban enojados por toda la injusticia que ya habían pasado y es triste que terminara de esta manera tan injusta. El movimiento ferrocarrilero fue un movimiento entre 1948 y 1958. Eh, Fueron ferrocarrileros clandestinamente los que organizaron este movimiento, pero su apogeo o su máximo esplendor fue en 1958 y 1959. El fin de este era mejorar la vida de los trabajadores. Básicamente ellos en sus protestas tuvieron una represión muy violenta. Hubo ocupación militar en sus sedes sindicales que eran independientes, hubo despidos masivos al igual que detenciones. Era injusto a más no poder. Eh, el movimiento del 58, uno de sus principales líderes, o sus principales líderes, fueron Demetrio Vallejo y Valentín Campa. Este movimiento actualmente pues no lo podemos comparar con nada porque buscaba que los derechos laborales fueran más, los derechos laborales fueran aplicados más bien, porque ellos eran explotados, no tenían independencia política, tenían que votar por la persona que su líder les indicara. Necesitaban un incremento salarial ya que las condiciones en las que ellos trabajaban eran muy arduas por un pago muy poco remunerado y básicamente fue un movimiento bastante justo, pero que yo creo que tuvo una represión que no tuvo que haber sido así. Pues también otro de los movimientos que se dio, pues fue también el movimiento médico, que fue la primera vez que los médicos reclamaron unas condiciones de trabajo justas. Y esto fue porque los residentes y internos del hospital 20 de noviembre no recibieron su aguinaldo. Entonces, el 26 de noviembre de 1964 inició un paro. Los residentes exigían que les dieran su aguinaldo. Y pues aquí el gobierno lo que hizo fue despedir a más de 200 internos y residentes. Y pues siento que eso estuvo súper mal, porque no sabía si en verdad necesitaban el trabajo o algo así. Ok. Bueno, pues uno de los demás movimientos fue el Partido de los Pobres, o también llamado PDLP. Se desarrolló el 14 de octubre del año 2014. Este, este fue vinculado a la matanza del 18 de mayo de 1967 en la comunidad de Atoyac, en el estado de Guerrero.
por lo cual tuvo un saldo de 5 muertos y 27 heridos. Fue operada supuestamente por el cacique local Juan García Galeana. No puede ser. Dueña de la ferretería. Sería tras este acontecimiento que el líder PDLP, Lucio Cabañas, habría optado por el camino armado. Lo que ellos estaban tratando de dar a conocer fue el comunicado lanzado en 1973, que el grupo establece un total de 12 puntos donde explica su modelo económico basado en la repartición de recursos y la generación de empleo para campesinos, porque era evidente que todo esto se trataba sobre la clase baja. O sea, no, lo que ellos exigían era de que dejaran de esclavizar a los que tenían bajos recursos y que a cambio de eso, precisamente se diera la igualdad entre los trabajos, y es ahí donde más o menos surgió el salario mínimo. Bueno, pues el fundador de este partido político fue Lucio Cabañas, el líder era Juan García Galeana y Ernesto Guevara, quien fue el referente ideológico, que era el que sabía todas las tácticas específicas para poder ayudar a este tipo de personas. Y por último, lo de cómo se dio a conocer este acontecimiento en la política, o cómo es de que el gobierno reaccionó hacia ese malestar, fue en enero de 1972. La Brigada Campesina de Ajusticiamiento secuestró al director de la preparatoria número 2 de la Universidad Autónoma de Guerrero para obligar a su familia a publicar un comunicado de prensa. Con ese texto se hace, publica que está existiendo el Partido Político de los Pobres y de la guerrilla. La guerrilla, bueno, pues es un acontecimiento bastante conocido, ya que precisamente también se habla aquí sobre instrumentos de control burgueses, que ahí es donde entra el segundo comunicado, acusado del gobierno de San Luis Echeverría de asesinar sistemáticamente a estudiantes, obreros, campesinos y cualquier otro opositor, haciendo que explotara la bomba, por así decirlo, y es donde se desata todo este tipo de cambios. Y pues mi opinión en todo esto es de que el movimiento tenía como objetivo organizar un acto masivo para plantear al movimiento Calvino los problemas agrarios del pueblo. Sigue a Gabriel. Sí. Esto también me recuerda, Kenia, a la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, ya que también hubo una guerrilla ahí, la cual se desarrolló en 1968, no la guerrilla, la asociación. Y su objetivo era combatir al régimen del Partido Revolucionario y al capitalismo que se estaba dando en México. También, sobre todo, era por mejorar la vida de los trabajadores con la Asociación Cívica Guerrerense. Uno de las más importantes personas fue Genaro Vázquez Rojas, quien fue el que encabezó la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, y de hecho estuvo imprisionado, y cuando fue liberado, él inició el movimiento. El gobierno respondió de una manera en la que yo no estoy muy de acuerdo, ya que lucharon evidentemente de una manera agresiva, porque ellos también iban de una manera agresiva, pero con los fines buenos. Entonces tengo un poquito de sentimientos encontrados ahí, si fue bueno o malo. Entonces el gobierno respondió con represión y lucha contra los movimientos insurgentes, incluyendo, como dije, la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria. En lo personal, yo creo que
estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas que hizo la Asociación Cívica Revolucionaria, tomando en cuenta el momento que México estaba pasando acerca de esto, el régimen del Partido Revolucionario, y el capitalismo contra el que estaban luchando. Yo creo que sus acciones fueron un poco justificadas, aunque fueron extremadamente violentas la mayoría, incluyendo violencia, emboscaban policías, emboscaban ejército y también hacían ataques con bombas. Esta etapa de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria fue muy violenta. Lo sé, y sí, tienes razón, se dio a conocer, bueno, más bien todo esto comenzó en 1967, pero tomó el nombre de Partido de los Pobres en 2014. Entonces, pues precisamente sí, sí estoy de acuerdo contigo, de que sí se pasaron. O sea, no era necesario llegar a tal extremo de llegar a la violencia, pero pues también entiendo el punto en el que querían llegar el partido, porque pues era evidente que no podían seguir con con los tratados en los que estaban sometidos. O sí, estoy totalmente de acuerdo de que el gobierno pudo haber hecho algo muchísimo más, o algo más pacífico, por ejemplo, activar sus demandas, porque pues sus demandas no estaban nada mal, solamente necesitaban de que se les tratara como tal, como una persona normal, pero pues acudieron a la violencia. Pero lo que pudieron sacar en este partido, lo bueno, es de que precisamente pues pudo obtener nuevas tierras y pudo obtener que pues precisamente ya no fueran explotados y que se originara el salario mínimo. Sí, el movimiento magisterial fue un movimiento de puros profesores. Bueno, en su mayoría eran profesores, pero también había eh, otro tipo de oficios. Eh, Tuvo su auge en 1958 en lo que hoy es la Ciudad de México. Fue dirigido, o este movimiento fue dirigido por el MRM, el Movimiento Revolucionario del Magisterio. Es por eso el nombre de Movimiento Magisterial. Básicamente esta huelga o este paro que tuvieron los profesores pegó mucho, pegó bastante, tanto que el 90% de los profesores a nivel nacional estuvieron en paro. No hubo profesores ni de primaria ni de jardín de niños, entonces estuvo parado totalmente. Ellos, el derecho, o ellos exigían su derecho para elegir a sus representantes de una manera democrática. También exigían un aumento salarial, que es algo que coincide en la mayoría de movimientos de esta época, un aumento salarial y un mejoramiento de su condición económica y social. Este movimiento tuvo bastantes dirigentes, pero uno de sus principales dirigentes fueron Otón Salazar, Iván García Solís y Amada Velasco. La represión fue violenta, sin embargo, el gobierno tuvo que ceder porque hubo un paro totalmente en las escuelas del país, entonces no tuvieron de otra opción. Aunque la violencia nunca es la opción, es una parte molesta del gobierno que regularmente siempre oprime, siempre eh, nunca deja que, o no dejaba que las personas exigieran sus derechos y manifestaran sus inconformidades en sus gobiernos. Pues otro de los movimientos así como fuertes fue el movimiento estudiantil, que fue uno de los más conocidos, pues también porque terminó en una masacre. Este empezó ya que los granaderos agredieron físicamente a los estudiantes. Em, y pues ahí iniciaron las huelgas y las protestas. También participaron en esa, bueno,
casi todos fueron como estudiantes de diferentes universidades, pero también hubo una marcha que fue el 2 de octubre, donde también fueron amas de casa, profesores, estudiantes, em, y llevaron un pliego petitorio. Pues pedían cosas como justas, como la libertad de presos políticos y la eliminación de autoritarismo, porque ahí era como que el presidente era como que todo quería manejarlo él y le quitó la autonomía también a muchas universidades. También pedían la salida del PRI, o sea, del mismo presidente y todo eso, y menor desigualdad, mayores libertades políticas y civiles, así como los demás movimientos sociales de los de esta época, casi todos pedían lo mismo. Y también la respuesta del gobierno ante todo esto fue pues muy mala porque reprimió y aniquiló sus dirigencias. Hizo detenciones ilegales, maltratos, torturas, desapariciones forzadas, homicidios y muchísimas más cosas. Por decir, como 4 días después fueron los Juegos Olímpicos y no sacó absolutamente nada de lo que pasó, ni hizo como público todo lo que hizo, ni nada de eso. Y pues eso también estuvo súper mal. O sea Este que, acto fue uno de los más conocidos, ya que tuvo una represión extremadamente violenta, ya que los datos hasta ahora son inciertos. Se sabe que, o hay teorías de que los datos son disfrazados y que desaparecieron a mucha gente. Entonces, este es o fue un suceso que marcó la historia o la cultura, al menos la cultura mexicana. Y pues está muy mal que el gobierno durante todo el prismo actuó de esa manera, que fue una cadena, no paró. Y pues eso me parece bastante malo. Y fue durante muchísimos años, porque si vemos desde que el año del jaramillismo también fue lo mismo, que asesinaban a las personas por, pues, expresar lo que sentían. Entonces yo siento que eso de alguna u otra forma cambió en la actualidad, no del todo, pero al menos ya no matan a las personas que utilizan su libertad de expresión. bueno, no, ya no lo hacen, pero también hay que estar de acuerdo que porque ya nos protegemos, bueno, al menos las mujeres, tal vez no todas, no todas, pero tal vez las mujeres pues ya nos protegemos entre sí y si alguien llega a destapar algo, una mujer llega a destapar algo, etcétera, o sea, quien sea, pues ya todos como que lo protegemos, ¿no? Como que tenemos esa ideología de que él dice la verdad porque le pasó o porque tiene la experiencia de que esto está pasando y pues lo protegemos antes de que le pase algo. Y bueno, al menos eso es lo que yo veo actualmente, de que pues precisamente ya como que todos ya somos solidarios en esa parte. Pues sí, de alguna u otra forma, pues sí tendría algo que ver, pero siento que siempre como que nos hemos protegido, para decir, los estudiantes, pues sí apoyaban entre sí, sin embargo, eran menos que los militares y los policías y todos los que fueron a agredirlos. Y el punto es que pues el gobierno era muy represor y quitaba los derechos de las personas. Y pues ahorita como sea podría ser como una comparación como el movimiento feminista, pues, a- pues sí ha como, ¿cómo se puede decir? Mejorado porque han aceptado peticiones que hacen las feministas. Por decir, hay leyes que han salido gracias a las marchas y cosas que antes, pues no. Además que yo creo que algo súper importantísimo durante este trayecto ha sido la escolarización y la academización de la gente, ya que a lo largo del tiempo la ignorancia ha bajado. Ahora es la gente que es ignorante actualmente es un índice no tan alto como como el que había antes, y mantener a una masa controlada siendo esta una masa
intelectual, por así decirlo, es difícil. Entonces, ya no tienen el mismo control o ya no pueden tener el mismo control que tenían antes. Eso es algo importante. De hecho, sí. Bueno, poniéndole fin al movimiento estudiantil, ahora voy a poner en práctica más bien voy a empezar con lo del el movimiento de Liga Comunista del 23 de septiembre, o también abreviado LC23S. Se fundó el 15 de marzo de 1973 en Guadalajara. Surgió como el proyecto más importante de organización clandestina y armada que permitió aglutinar a la mayoría de los grupos armados que habían surgido en México a lo largo de los años 70. Este movimiento más bien, buscó terminar con la dispersión ideológica y comenzar a realizar acciones conjuntas con otras organizaciones para brindar educación política al proletario en México rumbo a la constitución de un partido. ¿Cómo es que esto se dio a conocer en el gobierno? ¿Cómo es que el gobierno se mostró su reacción ante este movimiento? El gobierno no quiso aceptar que los movimientos sociales eran integrados, Integrado. integrados, perdón. Sí, no puede ser, es neta, pero bueno, en fin. Desde el exterior, sino que respondían a la violencia estructural interna, la represión ejecutada contra los estudiantes entre 1968 y 1971 solo provocaron que la radicalización de los jóvenes se considerara que la vía pacífica realmente no había cambiado para nada, ya que esto era una variable de que pues precisamente iban armados, optaron por la vía armada, y realmente todo lo que tenía que, todos los movimientos que ellos querían realizar, que era como la estrategia de Estado mexicano para apoyar la comunidad, pues realmente no funcionó. Bueno, o sea, sí funcionó porque sí tuvieron algunos beneficencias, por ejemplo, que era el surgimiento de sindicatos y organizaciones de los movimientos sociales, principalmente obreros. Y pues eso sí fue un gran impacto hacia la sociedad, ya que precisamente pues desde el Partido de los Pobres venía esto ligado, y como vamos viendo, todo esto se expresa igualmente, me duele decirlo, pero también viene expresado en una matanza, donde como ellos también actuaron de una manera agresiva, respondieron de la misma forma, de la cual pues precisamente pues no optaron por la paz, entre comillas, ya que tuvieron la ideología que sus objetivos realmente no eran, ¿cómo decirlo? No eran aptos como para las demandas que ellos estaban teniendo, ni para las acciones que ellos estaban sometiendo a todo el pueblo, ya que pues esto se legalizó en que precisamente la estrategia en las que participaron los LC23S, o facilitaron a los agentes represivos del trabajo, demostraron el movimiento que concluye la liga fracasó porque no creyó ni confió en nadie, se mantuvo aislada, y al interior la organización fue excesivamente perjudicada.
por lo Pero, cual por pues no. ejemplo, algo que decía la compañera Kenia, que venía, que era una propuesta buena de los sindicatos. En esos tiempos y hasta actualmente siguen los sindicatos y actualmente los sindicatos ya son una mafia. En ese tiempo, pues los sindicatos eran un cierto beneficio porque tampoco era tanto, era tú me das, yo te doy, pero yo te doy menos. Entonces, básicamente los sindicatos también explotaban, a como pasó el tiempo, los sindicatos empezaron a distorsionar su marcha, ya no era lo mismo. Eso actualmente se puede ver con la mayoría de los partidos políticos. Precisamente fue una de las bases principales para el prismo, este prismo que vivimos o que se vivió durante 70 años. Fue una de las Sí, principales bases en la política de masas. Entonces, de hecho. actualmente se sigue viendo, pero ya no tanto, sin embargo, sí se sigue viendo. Aunque pues los sindicatos sí son una mafia completamente. Sí, en eso sí tienes razón, sí brindaron bastante, solamente que pues lo que no me agradó de este tema es de que pues es como en todos los movimientos anteriores que ustedes también han platicado de que todo termina en matanza, güey, o sea, perdón, compañero. Todo termina en matanza, todo es morir, todo es violencia, y la verdad es de que eso no, para mí no es no es necesario, sino que precisamente nada más era como los pros y los contras. Si los contras ganan más que los pros, pues fácilmente no se te declara lo que me estás mandando a pedir, porque pues es lo que no entiendo, es lo que el gobierno no, al menos yo no llego a entender por qué matan a todos, si lo que quieren acabar es con el movimiento, ¿no? Es el punto clave que ellos quieren hacer, que es acabar con el movimiento. Entonces, si matan al principal, o sea, el que ejecuta todo esto, que sería para empezar, todo esto empezó También por hay que tener en cuenta que muchos de los asesores de los presidentes o de los que estaban en la cercanía de los presidentes en ese entonces, era mucho militar, eran muchos generales, muchos sargentos, entonces ellos tenían una manera y tienen una manera de regirse y de vivir diferente. Es por eso que todo lo intentaban resolver con violencia y actualmente pues ya no impera tanto, sin embargo, se sigue viendo. Y no nos vamos tan lejos. Por ejemplo, estamos saliendo un poco de México, pero un suceso que está pasando actualmente que se debería de tocar es lo que está pasando en Colombia. Están luchando por lo de la reforma tributaria. Está habiendo represión de la policía, a pesar de que ya estamos en el 2021. Pues Entonces, no vayamos tan es lejos, algo importante. pues no yendo tan lejos, apenas creo que fue hace unos meses en una marcha feminista en Quintana Roo, los policías atacaron a varias chicas y pues eso también pues tiene que ver con el pasado, ¿no? Porque como que ya tiene como una cadenita ahí y le quisieron seguir, solo que aquí la diferencia fue que ahora sí como que tomaron acciones y iban en contra de los policías que agredieron a la chica, lo iban a destituir y a proceder legalmente. Entonces, por eso yo creo que sí ha estado como cambiando todo este tipo de, ajá, de gobierno, a las formas de manifestarse, lo que prefiero. los movimientos, sí. Bueno, pues concluimos esto como de que precisamente los movimientos no han tenido cambios actualmente, al menos de que las matanzas ya han sido reducidas y de que obviamente ya se han implementado más reglas, más leyes Pero, por todos los... por ejemplo, actualmente la brutalidad policíaca no, o sea, no se ve tanto porque en realidad en los casos que hay brutalidad policíaca no se presenta, si se puede decir de esa manera. Yo siento que sí ha habido un cambio, sin embargo, no ha sido un cambio 100% o un cambio definitivo, porque siento que las instituciones
siguen teniendo como ese pensar, ¿no? Yo lo he visto, entonces, a pesar de que se ha habido un cambio, creo que no ha sido mucho, entonces, Sí, también hay básicamente la que ver esa brutalidad parte. policíaca ahora es ilegal. Se han tomado medidas y se han creado leyes para ello, pero los movimientos no se han diferenciado mucho ni del pasado ni del presente, siguen siendo muy parecidos. Y la mayoría terminan siendo retomados de la manera política y terminan siendo manejados hacia una conveniencia. Ya con Pues esto, bueno, yo profe, creo que queremos concluir. Aún no. no, pues yo creo que ya deberíamos de concluir, ¿no? Yo creo que ya dijimos nuestros puntos de vista y creo que ya hablamos suficiente como de los movimientos. Entonces, profesor, con esto queremos concluir. Le mandamos un saludo hasta donde quiera que esté. Bye.